Gloria a Dios, que envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Te adoramos, amado Salvador. Sean todos bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, para juntos rendirle culto a nuestro amado Señor Jesucristo. Pido por favor que se pongan de pie para cantar la doxología. Lectura bíblica y oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Rubens. Les invito, hermanos, a que abramos sus Biblias en el libro de Miqueas. Miqueas, Antiguo Testamento. Y de este libro vamos al capítulo 2 para leer los versículos 11 al 13. Miqueas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Amén. Amén. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Es cierto que compraré todo, o algo, le comeré ciertamente, proveeré como ovejas gordas, como rebaño en medio de sornismo, hará mi sueño por la multitud de ovejas. Y juntos vamos a leer el 13. Subirá y abrirá mi camino delante de ellos, abrirá el camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Oremos. Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar reunidos juntos como su iglesia. Su palabra nos dice que debemos de orar por todas aquellas personas que están en autoridad, en eminencia. Señor, oramos para que todos los gobernantes, presidentes, personas con autoridad de los diferentes países que tiene este planeta que usted lo creó, puedan tomar decisiones correctas, acertadas, pero la única manera en que lo puedan hacer es cuando ellos tengan el conocimiento de tu verdad. Y oramos para que todos aquellos tengan esa oportunidad de arrepentirse y de ver su situación de acuerdo a como usted la ve, Señor. Oramos, Señor, por Ucrania, Rusia, oramos por Israel, tu pueblo, y el conflicto en la franja de Gaza. Oramos también por Bolivia, Venezuela, y oramos por Ecuador.
Un país que está sumergido en los delitos, asesinatos, sicariatos, drogadicción, tráfico de drogas y corrupción desde las más altas esferas de este gobierno. Señor, que usted tome el control, continúe tomando el control y que nosotros podamos entender que si su pueblo no se humillare, usted no nos mirará con misericordia. Un pueblo altivo que necesita de tu gracia y de tu misericordia, que lo podamos entender. Su palabra dice que debemos de orar también por los que están enfermos. Oramos, Señor, por todos los que están enfermos, que su mano de gracia esté sobre sus cuerpos, proveyendo la sanidad que ellos necesitan de acuerdo a su voluntad. Y también oramos por aquellos que han perdido seres queridos, que su amor les dé fortaleza en medio de la situación por la que están atravesando. Y Señor, predisponga nuestra mente y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El himno número 29, suenen dulces himnos. Hemos sonado dulces himnos a nuestro Señor Jesús, recordando que Él llegó al mundo como un bebecito y nació en un humilde lugar, en una humilde y pequeña aldea llamada Belén. El himno que vamos a cantar, "Oh aldehuela de Belén", o también dicho, "Oh pequeña aldea de Belén", hace referencia a la primera alegría de nuestro Señor, recordando la Navidad. Pido que por favor se pongan de pie y vamos a cantar el himno número 36, "Oh aldehuela de Belén".
tener un instrumental especial de parte de nuestros hermanos Samuel Andrés y Carlos Viera. Aplauso para recibir. Muy hermosa interpretación, gracias por mostrarnos y deleitarnos con esas melodías. Ahora, como congregación, vamos a alabar al Señor. Ahora sí, no lo voy a hacer sentar de nuevo. Pónganse de pie, por favor. Cantaremos la alabanza que se titula Alabanzas al Rey.
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema La Navidad, una promesa cumplida. Escuchemos con atención y reverencia. El libro de Isaías es un maravilloso libro de profecía. Por supuesto, es el libro de profecías más largo de la Biblia y por eso está considerado entre los profetas mayores. Y parece que Dios le dio a Isaías una visión muy, pero muy clara de la obra redentora de Jesucristo que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Tuvo ese privilegio Isaías. Isaías escribe mucho sobre el Mesías que estaría por venir. Y comienza su profecía hace más de 700 años que se realice el acto de nacer de Jesús aquí en la tierra. Isaías es uno de los profetas que se compara también con Miqueas. El profeta Miqueas, quien no conocía el momento del cumplimiento de su profecía, él también profetizó que vendría el Mesías y dio detalles más específicos también. Miqueas tuvo coraje al pronunciar una visión tan sublime, pues no era un atrevimiento, hermanos, anunciar a los hombres un gran acontecimiento futuro con detalles concretos, con detalles muy concretos. Imagínense si no se cumpliesen aquellos detalles que estos profetas profetizaron del Mesías. Seguramente Miqueas era consciente de que entonces sería considerado un charlatán, un engañador del pueblo, al cual nadie más le creería ninguna palabra. Vamos un momento a Miqueas capítulo 2 para leer el versículo 13. Y miren lo que profetiza Miqueas muchísimos años antes. Él ni siquiera vio cumplida esta profecía. Y miren lo que él dijo respecto a lo que iba a ocurrir. Miqueas 2:13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Y todo se estaba refiriendo a Jesús. Un rey que abre caminos y triunfa. Ese era un anuncio muy osado de parte de Miqueas. ¿Cuánto se estremecería el poder religioso y político de esa época cuando llegara el momento del cumplimiento de esta profecía de Miqueas? El rey que estuviera en el poder en ese momento se jugaría en todo por eliminar siquiera la posibilidad de tener un rival. Exactamente eso fue lo que hizo el rey Herodes en el tiempo de Jesús, derramando ríos de sangre con su decreto de eliminar a los niños menores de 2 años. Veamos entonces la promesa en primer lugar, y la promesa está ahí en el versículo 13. Miqueas 2:13, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta, y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Miren, hermanos, pero es más atrevido aún el profeta Miqueas cuando incluso indicó el lugar del nacimiento del Rey de Paz. Muchísimos años antes, él profetiza hasta el lugar. Y está en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Ya estamos ahí?
Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se dan cuenta, hasta el lugar donde iban a nacer lo profetiza más de 700 años antes. Y la pregunta es, ¿realmente se le podía creer al profeta Miqueas? ¿Se le podría creer? Claro que sí. Unos 700 años más tarde tuvo lugar en Belén este acontecimiento que iba a cambiar al mundo y que se cumplió la profecía de Miqueas. Él no lo vio, pero sí lo vieron los que estaban vivos en aquella época. El Mesías realmente abrió camino, como decía Miqueas, abrió la puerta de su gloriosa patria celestial y entró como hombre a este mundo. Abrió la puerta de la tumba en la cual ningún poder de las tinieblas ni de la muerte pudo retenerlo. Y abrió y abre caminos hoy también hacia los corazones de hombres y mujeres que deseen aceptarlo como su Señor y como su Salvador personal. ¿Desde dónde tuvo el profeta Miqueas este conocimiento de que se cumplió luego con tanta precisión? ¿Quién le dio a Miqueas este conocimiento que se pudo cumplir con tanta exactitud? Es la pregunta. Solamente pudo venir de una fuente de origen divino. Dios le confió a su siervo fiel por medio del Espíritu Santo esta profecía muchísimos años antes. Su pueblo Israel muchas veces no ha logrado seguir a su Dios en obediencia y fidelidad. Muchas veces. Por eso Dios, en su misericordioso amor, una y otra vez mandó sus voceros al pueblo que andaba en tinieblas, y por eso utilizó profetas, y estos anunciaron el juicio de Dios y su gracia también. A muchos les costaba comprenderlo, ya que escuchaban cosas difíciles de entender, como por ejemplo lo que vamos a leer ahora. Vamos un momento a Isaías 9, 6 y 7. Esto también la gente de aquella época no lo entendía, no lo comprendía, no lo creía. Isaías, que también es un profeta contemporáneo a Miqueas, en el capítulo 9, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire todas las características, todos los nombres. Lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren la profecía. ¿Cómo podía hacer esto un niño? Es la pregunta. ¿Cómo un niño podía hacer esto? ¿Preferiría creer otra profecía de Isaías tal vez? Miremos otra profecía de Isaías en el capítulo 32. Voy a leer los versículos 16 al 18. Isaías 32, 16 al 18. Isaías 32, 16 al 18. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es lo que estaba profetizando aquí Isaías. Tenía que ser un líder fuerte y sobresaliente, al cual uno levantará la mirada con orgullo. Y eso es verdad, y pronto se iba a cumplir también.
Veamos lo que Isaías anunció primero a un siervo. En Isaías 53:3. Vamos a analizar la profecía de Isaías aquí en este momento. Y miren lo que dice Isaías 53:3. Ya que Isaías ya no solamente profetiza el nacimiento, sino cómo va a terminar Jesús 700 años antes. Y miren lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas navidades llegaron y resulta que después de que pasaron no fue lo que nosotros nos imaginamos? Miren, todas estas profecías, y si las contextualizamos a nosotros, cuando la fiesta no fue lo que pensábamos, ¿cuántas desilusiones puede tener la Navidad? La desilusión ocurre cuando abriste el regalo y no era lo que tú deseabas. Y así mismo podía pasar con la profecía. ¿Qué pasa cuando el anuncio no tiene nada que ver con la realidad? ¿Cómo lo iban a catalogar a Miqueas, a Isaías, cuando profetizaba algo que iba a suceder y ellos ni siquiera pensaban que eso coordinaba con la realidad? ¿Compraste alguna vez algo por internet? ¿Viste la foto? Algo que te presentaron muy hermoso, muy bonito. ¿Y cuánta desilusión cuando el anuncio no tiene nada que ver con la realidad cuando te lo presentan? ¿Este era su Mesías? No podía ser. Y también muchos cristianos hoy en día tienen esos problemas. ¿Quién piensa en esta Navidad en el eminente regreso de Jesús? ¿Quién está pensando que Jesús va a volver a esta tierra pronto, como está profetizado? ¿Quién cree todavía que esto va a suceder y se prepara interiormente para recibir a Jesús en su gloriosa venida? Si no nos estamos preparando, significa que no creemos que va a volver. Seguramente también en la primera venida de Jesús habían hombres justos que esperaban la consolación de Israel. Posiblemente también se les pintaba de religiosos, de fanáticos. Y a nosotros también nos pintan igual. Arrepiéntanse porque la venida de Cristo está por cerca. La mayoría no hace caso. Muchos no creyeron que el Mesías vendría como siervo, sino como un guerrero libertador. ¿Qué pasa cuando lo que lees en las Escrituras no tiene nada que ver con la realidad? La perspectiva de la fe cristiana es buscar a Dios en todo lugar. Si usted cree que solo Dios va a estar en los momentos lindos y hermosos de su vida, le digo con experiencia que está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Si usted cree que Dios va a estar solamente en los momentos lindos y maravillosos de su vida, yo le digo con la experiencia propia que usted está totalmente equivocada o equivocado. Dios está en los lugares donde nadie quiere ir, donde es incomprensible. ¿Se acuerdan ustedes de José? José se lo pone en la Biblia como el soñador. Él tuvo sueños.
Y sus sueños era que su familia se iba a doblegar sobre ellos, sobre él y todo lo demás. Pero ¿qué pasó con José? Terminó siendo vendido como esclavo por sus propios hermanos. José, en vez de mirar las circunstancias, él siempre no dejó de confiar en Dios. Y ahí está el problema, porque nos pasa algo que realmente creemos que no está bien. Dios no está en el asunto. Dios no está en el asunto. Dios me abandonó. ¿Qué pasó con los sueños de José? ¿Cómo lo vendieron? Pero Dios nunca olvida la fidelidad de su siervo. ¿Se acuerdan de David? Era solo un jovencito cuando fue ungido como rey. Pero tuvo que pasar por más de 15 años en la decepción más grande de vivir en cuevas, porque su suegro Saúl lo perseguía para matarlo. David, ¿se dan cuenta? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba, pero Dios tenía un propósito que cumplir en David, y él necesitaba esa escuela para poder ser el hombre conforme al corazón de Dios. David escribe en esas cuevas cuando estaba huyendo de Saúl, y él escribe: yo busqué al Señor y me libró de todos mis temores. Se enfocó en Dios David. La razón fue que él confió en Dios. Quizás tú has pasado o estás pasando por momentos y decepciones muy dolorosas. Les voy a decir algo de mi vida. Me encuentro ahora en un momento en el cual nunca pensé encontrar en mi vida. Nunca. Pero Dios no me ha abandonado. ¿Saben que es lo único que me ha sostenido? Saber que Dios está aquí conmigo, que está a mi lado. A pesar de las dificultades, quieren derribar. La promesa estaba allí, se cumplió, pero debemos aprender a confiar en las promesas de Dios. Aun cuando parezca imposible, nadie creería que un siervo humilde sería el Mesías. Veamos ahora el cumplimiento. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está la clave. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es lo que muchos de nosotros, cuando estamos atravesando pruebas y dificultades, no tenemos la paciencia que Dios quiere para esperar. ¿Esperar qué? El cumplimiento del tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren, hermanos, cuando llegó el día señalado por Dios, esa profecía que había sido hecha por Miqueas y Isaías hace más de 700 años,
Dice acá en el Nuevo Testamento Pablo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Él realmente abrió la puerta del cielo, y desde el cielo se escuchó el anuncio. ¿Cuál anuncio? El que encontramos aquí en Lucas 2, 10 y 11, que voy a leer. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas, el doctor Lucas, está diciéndonos que esa profecía se ha cumplido hoy, cuando escribe Lucas este libro hace más de 700 años. Dios es fiel o no es fiel. Amén. Miren, los ángeles trajeron a los pastores un mensaje de gozo. En Lucas 2:14. ¿Cuál fue el mensaje de gozo que dieron los ángeles? Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, la Navidad cambió al mundo. ¿Quién podía permanecer indiferente ante el maravilloso acontecimiento de Belén? Nadie. Qué maravilloso regalo de Dios fue el nacimiento de su Hijo. Los corazones de todos los seres humanos deberían rebosar de amor y de adoración a Él, pues no existe regalo más grande que el Salvador de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Sin embargo, aconteció algo trágico. Miren. Y eso trágico está en Juan 1:11. Algo muy trágico. Juan 1:11. ¿Qué es lo trágico que aconteció? A lo suyo vino, y ahí está lo trágico, y los suyos no le recibieron. Y es lo mismo que pasa cuando hacemos las campañas evangelísticas. Se predica de que Jesús ha venido, pero los corazones que aún no han abierto su corazón no le reciben. ¿Qué ocurre? El Hijo de Dios, quien dejó el cielo cómodamente, vino a desacomodarse para acomodarnos a nosotros con su salvación. Y vino acá a la tierra en obediencia de su Padre. Vino a estar entre nosotros, pero nosotros fuimos indiferentes ante Él. Se hizo hombre para poder salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la expresión de amor más pura en favor de los perdidos fue el que lo motivó a venir como Salvador y Redentor de esta humanidad. Sin embargo, esta humanidad pecadora no lo aceptó. A los suyos vino, a sus hermanos judíos, y lo rechazaron. Qué inexplicable sería el dolor que debe de haber sentido nuestro Señor, dejándolo todo por venir a salvarnos, y nosotros, viles pecadores, no lo aceptamos. No reconocieron esta gloria y no aceptaron a Jesús como Mesías, simplemente porque el Hijo de Dios no se presentó como el Rey del mundo, sino como un siervo. Qué tragedia para Israel. Él sirvió a su pueblo y Él tuvo misericordia de los enfermos, liberando a muchísimos de sus penas y dolores, dio pan en abundancia a los hambrientos, salvó a personas que luchaban en la tempestad, devolvió la vista a los ciegos, dio oído a los sordos,
dio libertad a las personas esclavizadas del pecado, liberó a los endemoniados e incluso resucitó a muertos. Les anunció el reino de Dios, y aún entre los judíos hubo muchos que no lo reconocieron como el Mesías y no lo adoraron. Más bien lo crucificaron. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy crucificando a Jesús por ser indiferentes con la salvación que Él nos da? Al ser indiferentes con la salvación que Él nos da, lo estamos crucificando también nosotros hoy. Y luego aconteció lo incomprensible. Su pueblo lo menospreció, exigiendo que fuera condenado como un criminal vulgar. Se trataba nada menos de una elección entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hoy es el mismo, hoy pasa lo mismo cada año, más que nunca en estas fechas, donde el mundo debería acudir a Dios, ya que la Navidad nos recuerda el regalo de amor más grande que la humanidad ha tenido. Cada vez más el mundo se envuelve en tinieblas y se aleja cada vez más de la cruz y de la luz de Cristo. Satanás trató siempre de engañar a todos los seres humanos, y Satanás siempre va a tratar de engañar especialmente a los que se oponen a Satanás. Eso significa que Satanás siempre va a tratar de engañarnos a los que somos cristianos. Los que somos seguidores de Dios somos el primer blanco de Satanás. Y entre ellos es que Él busca a sus víctimas entre nosotros, los hijos de Dios. Él busca a sus víctimas y lamentablemente las encuentra. La táctica de Satanás de disfrazarse como ángel de luz es muy exitosa. Por eso siempre les decimos desde este púlpito: sean bíblicos, aprendan a leer la Biblia, aprendan a interpretarla correctamente, porque es lo único que va a contrarrestar las huestes celestiales de maldad de Satanás. Son muchas las personas creyentes y superficiales que se alejan por el pecado, siendo de esta manera una presa fácil del enemigo. Todavía estamos en plena lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y también tú en tu corazón debes determinar una y otra vez cuál es la voz que vas a obedecer: ¿a Cristo o a Satanás? El nacimiento de Jesús en Belén, su sufrimiento y muerte como cordero inocente, su resurrección de la tumba y su triunfal ascensión al cielo revolucionaron al mundo y lo dividieron en dos bandos. ¿Cuáles bandos? Pues es imposible permanecer neutral frente a Jesús. O se recibe con humildad y agradecimiento su palabra y se ama a Jesucristo, o se lo rechaza. ¿Cuál de los dos bandos estás tú? ¿En los que rechazan a Jesús o en los que obedecen a Jesús? Cada una de estas dos decisiones tiene su consecuencia. El gozo celestial si tomas a Jesús, o la dolorosa perdición eterna en el infierno si tomas este mundo. ¿Cuál de los dos bandos escoges tú? ¿O lo aceptas como salvador de tu vida, o lo enfrentarás en la segunda venida ya no como salvador sino como juez de tu vida? Y te juzgará por rechazarlo, te juzgará por ser indiferente ante su palabra.
Qué alegría experimentamos los que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo lo hice muchísimos años atrás. Y voy a leer Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren hoy que Jesús nazca en su corazón para que usted tenga el poder de decir, yo soy hijo de Dios? Potestad, poder. ¿Qué es ese poder? Ser hechos hijos de Dios. Jesús les da el derecho de ser hijos a los que le siguen y les abre el camino hacia un futuro maravilloso. ¿Y cuál es ese futuro maravilloso? La patria celestial. Sin embargo, Él quiere tener el dominio completo sobre nuestras vidas y exige a sus seguidores que se nieguen a sí mismos y que estén dispuestos a gozar, a sufrir. Evangelio igual sufrimiento. Evangelio igual sufrimiento. Mateo 16, 20 y 24 y 25 voy a leer. Mateo 16, 24 y 25. Estos versículos no los leen las iglesias de la prosperidad, porque no los encuentran, los ha borrado de sus vidas. Pero miren lo que dice Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo lo contrario a la doctrina de la prosperidad. Cuando Jesús usó esta figura de sus seguidores, tome su cruz y sígame, los discípulos sabían lo que significaba. Porque el imperio romano siempre crucificaba a los malhechores. Y una de las condiciones que le ponían es que esa cruz la vamos a armar, pero tú la vas a cargar hasta llegar donde te vamos a clavar. El mismo condenado tenía que llevar su propia cruz donde iba a ser crucificado. Entonces, los discípulos sabían lo que significaba cuando Jesús dijo: toma tu propia cruz y sígueme. Jesús explica la paradoja del discipulado. La paradoja del discipulado es la siguiente: perder la vida es encontrarla. Morir es vivir. Negarse a sí mismo no es asumir alguna virtud falsa, sino poner los intereses del reino primero y por encima de todo en nuestra vida, el reino de Dios. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Eso es tomar tu propia cruz, renunciar a tus ambiciones egoístas. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera, con riesgo hasta de muerte y sin posibilidad de arrepentirte. Tal sacrificio trae consigo la vida eterna y la más plena experiencia de la vida en el reino ahora. El camino de Jesús en la tierra fue un camino de sufrimiento, y escuche bien el camino de Jesús aquí en la tierra. Desde el pesebre hasta la cruz, sufrimiento. Pero Él exclamó, victorioso, desde la cruz: consumado es. El pesebre y la cruz, la Navidad y el Calvario siempre irán juntos.
siempre irán juntos. El pesebre y la cruz, la Navidad y el Calvario, siempre van juntos. Eso es Evangelio. Ese es el Evangelio. La Navidad no era suficiente. La perdición total de las personas exigía mucho más. Por eso no es suficiente quedarnos con el dulce ambiente de la Navidad y la contemplación de lo que pasó cuando nació Jesús. Todos los pecados de todas las personas exigen un sacrificio mucho más grande que todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, donde corrían ríos de sangre en la expiación de los pecados cuando llevaban los animales al templo para expiar los pecados. Y voy a leer Hebreos 9:22 al final de su Biblia. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No se hace remisión o no se perdona. Sin derramamiento de sangre. Jesús es el único sacrificio válido ante Dios. Su sangre sí es suficiente para perdonar todos los pecados de un hombre pecador. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión concreta hoy. Dejo que la Navidad no sea para mí más que una fiesta romántica, o me dejo llevar por la cruz del Calvario, aceptando la reconciliación con Jesucristo hoy, porque Él derramó su sangre por mi redención. El ofrecimiento y decisión que deben tomar es lo que dice la misma Biblia en 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Ya están ahí, ponga el dedo en ese versículo y yo lo voy a leer. 1 de Juan 1:7. Ponga el dedo en el versículo y lea con entendimiento. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice ahí? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De esto depende nuestro futuro eterno. De esto depende su futuro eterno. Y en este asunto Dios no tiene nada que ver, porque Él no tolera ninguna actitud intermedia. No, usted es el que tiene que tomar la decisión. O aceptamos el sacrificio expiatorio de Jesucristo para nuestra salvación, o renunciamos a ella y vamos hacia la perdición eterna del infierno. Usted es el que tiene aquí la palabra. Ya no es Dios, es usted. Usted es el que decide hoy si se condena o se salva. Dios no acepta ninguna condición intermedia. Coqueteando con Dios y coqueteando con el mundo, está en el centro, con un pie en el mundo y un pie en Dios. Dios no acepta eso. Dios no acepta, o es o no es. No hay términos medios. Demasiado alto fue el precio que Jesús pagó por nosotros. La primera carta de Pablo, que escribe a su hijo y amado discípulo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Ese es el objetivo de Dios, que todos sean salvos. Y una vez que son salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Significa que comiencen a estudiar la Biblia. Comiencen a estudiar la Biblia. Por eso elegimos la luz de la verdad y renunciemos decididamente a todo engaño del pecado. Si durante este año su vida ha tenido una rendición total o no ha tenido una rendición total, ya es tiempo de que usted analice su vida. Estamos en el último mes de este año. Si en este año usted ha tenido una lejanía del Señor, con desobediencias, conformismos, sin reverencia, sin temor, queriendo adaptar los principios de Dios a su manera de vivir, con falsedad, con mentiras, sin compromiso, con una fe falsa, donde un impío tuvo que recordarnos muchas veces que yo soy un hijo de Dios. Qué vergüenza que un impío nos llame la atención y nos diga: hey, ¿qué pasó? ¿Eres cristiano y por qué estás haciendo eso? Así hemos vivido en este año. El momento entonces de recapacitar y decir: Señor, aquí estoy, perdóname, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renueva. Y al estar en comunión íntima con Dios, podamos reconocer nuestra bajeza y la soberanía y el poder de Dios. Voy a orar. Incline su cabeza, voy a orar. Dios eterno, pedimos perdón por no creer en tu palabra ni en tus promesas. Señor, perdónenos por dudar, por alejarnos de usted, por ser rebeldes y no rendirnos a usted. Señor, perdónenos. Concédenos, Señor, que como tu palabra nos enseña, podamos ser hijos tuyos obedientes y que nosotros podamos poner nuestros ojos en usted, sabiendo que en usted tenemos salvación, poniendo nuestra confianza solo en usted y no en las cosas superficiales que este mundo nos ofrece. Concédenos ser luz a otros, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alégrense en estas fiestas de Navidad, pero alégrense mucho más si Jesús nació pobre en su corazón. Feliz Navidad para los que no vienen el martes. Feliz Navidad. A cantar el himno número 178. Cuán dulce es andar con Cristo. Andar con Cristo, paso a paso por la fe, andando en sus mismas huellas, cada día seguiré por la fe, con Jesús andando, siempre fiel.
Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, que tu palabra nos abra el entendimiento que Satanás quiere entenebrecer. Y la única luz que puede esclarecer esa mente entenebrecida es tu luz. Que esa luz tuya que vino aquí a la tierra hace más de 2000 años, alumbre y penetre nuestra mente y corazones y podamos ver la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en estas fechas en que celebramos como pueblo, como tu humanidad, ese advenimiento suyo. No discutimos la fecha, porque no celebramos una fecha, celebramos el acontecimiento del regalo más hermoso que usted envió a esta tierra. Y ahora, Señor, el amor de Cristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel